Muchísimas gracias a Liliana, Anaya y a todos los miembros de este panel. Para continuar con el programa del día de hoy, les pido le demos la bienvenida a Daniela Calleja, quien pertenece a Viva, y ella moderará el panel Renegociación y Reestructura de Arrendamientos y Créditos, Perspectiva del Arrendador y Perspectiva del Arrendatario. Daniela es responsable de nuevas emisoras en la Bolsa Institucional de Valores y lleva todo el acompañamiento de empresas que quieren financiarse en el mercado bursátil. Daniela es economista y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con emprendedores y fondos de capital privado. Es experta en procesos de levantamiento de capital, gobierno corporativo y desarrollo de negocios. Les pido le demos la bienvenida a Daniela Calleja. Muchas gracias. Pues bienvenidos a este panel. Quiero agradecer muchísimo a TM Sourcing por la organización de este foro y por la invitación que me hicieron, y presentarles a los que van a estar pues discutiendo este tema tan interesante. Quiero presentarles primero a Julio Planas. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en Derecho Corporativo y Transaccional, Planeación de Negocios, Gobierno Corporativo, Impuestos y Comercio Internacional, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero. Actualmente se desempeña como VP Legal and Compliance México en Element Fleet Management, y anteriormente colaboró con GE Capital, Haynes & Boone, Hogan Lovells en el área internacional del Servicio de Administración Tributaria, y ha realizado diversas publicaciones y conferencias, así como impartido las cátedras de Derecho Internacional, Marco Tributario Internacional y Tratados de Inversión en la Universidad Panamericana. Bienvenido, Julio. Gracias, buenos días. Nuestro otro ponente es Alan Casar. Él es asociado senior en Clifford Chance, firma de abogados global, miembro calificado para México, Estados Unidos, del Grupo de Energía e Infraestructura de las Américas. Alan cuenta con gran experiencia asesorando a instituciones financieras internacionales e instituciones financieras de desarrollo, así como a los principales bancos comerciales en financiamiento de proyectos, particularmente en el sector energético en toda Latinoamérica. Bienvenido, Alan. Y tenemos también con nosotros a Adolfo González. Él es considerado como State and Trust Practitioner, cuenta con más de 25 años de experiencia y se ha desempeñado como consultor, presidente del Consejo de Administración, director general y miembro de diferentes comités en varias instituciones como la LIDE. Adolfo ha participado en las gestiones legislativas de diferentes normas en México y Latinoamérica. En los últimos años ha intervenido de manera importante en el crecimiento y diseño del mercado financiero mexicano, sobre todo con los intermediarios financieros no bancarios, en diferentes ámbitos relacionados con crédito, medios de pago, fiduciarios, recuperación y mitigación de riesgos. Fue presidente nacional del Consejo Directivo de ASOFOM, donde representó gremialmente a más de 174 intermediarios financieros con activos colocados por 25,000 millones de dólares. Desde 2018 acompaña a Fonatur con el proyecto Fibra Tren Maya y Fibra Fonatur. Bienvenido, Adolfo. Gracias, Dani, gracias. Y pues bueno, como hemos visto, hoy en día, pues estas empresas y arrendadoras más que nunca deben buscar opciones para hacerse de liquidez. Y a lo largo de estos paneles se ha discutido el entorno que hay en esta coyuntura, la importancia del arrendamiento, el tema de mediación y de caso fortuito. Y particularmente ahora hablaremos de cómo renegociar estos arrendamientos, así como la utilidad que tiene el reestructurar créditos, que son, y a su vez de los fondeadores, que son un actor clave para otorgar todo este financiamiento. Entonces, quisiera, hacerte la primera pregunta a ti, Julio, entrando en materia específica de arrendamiento, que es algo que tú respiras todos los días. Quisiera un poquito que nuestra audiencia supiera cuándo una empresa debe pensar en renegociar y reestructurar algún tipo de arrendamiento. ¿Cuáles son estas variables que se deben tomar en cuenta y que nos indican que es el momento adecuado para buscar esta renegociación? Buenos días, muchas gracias, Daniela, muchas gracias a todos por su participación y a TM Sourcing y a Mavin por la invitación. Sin duda, el término reestructuración financiera no es un término nuevo. Principalmente, en esencia, cuando tengamos un tema de que queremos asegurar la solvencia de la empresa, el término reestructura es esencial y viene a la mente. Lo nuevo aquí es que estamos hablando de reestructuras en medio de una pandemia, ¿no? Más actos de autoridad, órdenes de gobierno que establecen qué actividades son esenciales, qué no,
y son actividades que no son claras, ¿no? Hasta qué cierto punto son esenciales o no, ¿no? Es un tema que debe tenerse en cuenta. En términos generales, para el arrendatario, la reestructura lo que busca es proporcionar liquidez, asegurar la solvencia de la compañía, y para caso el arrendador evita la mora y cae en el incumplimiento por parte del arrendatario, ¿no? Lo que es aquí muy importante es que se logre una negociación y un equilibrio entre las partes. Es decir, no debe haber que una parte gane y que otra pierda, sino que siempre busquemos una equidad y un equilibrio entre ambas, ¿no? Aquí un punto importante, y platicamos con los panelistas hace unos días, es los arrendadores también a su vez tienen líneas de fondeo, ¿okay? Entonces hay que cuidar mucho tanto poder reestructurar al arrendatario cliente como poder tener cuidado también con las líneas de fondeo, ¿no? Ahora, otro punto importante en la reestructura de arrendamiento, que aunque el arrendamiento es el uso o goce temporal de una cosa a cambio de un pago, no deja de ser una forma especializada y dinámica de financiamiento para la empresa. Pero hay que tener ciertos elementos adicionales que tomar en consideración en la reestructura, y hay que tener, digamos, cierta innovación y cierta imaginación cuando se entra a una reestructura de arrendamiento. Por ejemplo, en el crédito, los términos financieros, digamos, principales son tasa y plazo, ¿ok? Pero, sin embargo, un arrendamiento interviene en algunas situaciones distintas. Por ejemplo, el distinto tipo de activos y el uso de cada uno. Tenemos, por ejemplo, en la MAVE entre los agremiados flotillas corporativas que utilizan los ejecutivos de las compañías y que a su vez pueden ser una prestación de recursos humanos, hay que tenerlo en cuenta. Puede haber flotillas de utilitarios, fuerza de ventas, es una autoherramienta. Puede haber camiones ligeros, puede haber camiones pesados, otro equipo de transporte, como por ejemplo montacargas y demás, y habrá que ver por el tipo de activo qué tipo de reestructura se requiere, ¿no? Muchas veces el arrendamiento tiene residuales, tiene pagos finales, que hay que tener en cuenta cómo movemos el arrendamiento y cómo se va a mover ese pago residual, ¿no? La posibilidad de la compra final por parte de un empleado o por la empresa. Otro punto, los servicios integrados que puede tener el arrendamiento. Muchas veces no solamente es arrendar, sino también todos los servicios agregados que se dan por parte del arrendador, por el financiador, ¿okay? Y por último es tener en cuenta cuál es el tiempo de duración del activo, qué tanto tiempo lo queremos tener y qué tanto tiempo queremos evitar que se vuelva obsoleto, ¿okay? Aquí, desde el punto de vista práctico, se abren ciertas alternativas de reestructura que pueden considerarse en el arrendamiento. La primera puede ser extender los plazos y las fechas de pago. Ese sería como que el primario, el más normal. El segundo sería extender el plazo del arrendamiento. Nuevamente considerar el tema de si se pueden volver obsoletos los activos, planeaciones financieras sobre los mismos. Puede haber plazos de gracia, con el cual puede haber un crédito, digamos, lateral para pagar los meses que se suspende el pago. Puede haber un diferimiento de pagos o solamente pagar una parte equivalente al interés. Pero lo que aquí se vuelve un poco complicado es exentar pagos, ¿no? Eso puede llegar a ser una opción difícil, inclusive si llega a haber un tema o no que es discutible en la parte de bienes muebles de fuerza mayor, ¿no? Y ahí, bueno, paso la palabra a Daniela. Muchas gracias, Julio. Oye, comentaste algo muy interesante en cuanto a la diferencia entre el crédito y el arrendamiento, y que en la parte del crédito pues hay un tema de tasas, hay un tema de plazo. Y bueno, tenemos aquí a Alan. Alan es experto en reestructurar créditos y tiene una trayectoria muy, muy exitosa en ese sentido. Alan, ¿podrías platicarnos un poco cómo funciona este mecanismo de reestructura de crédito? Y en el caso de que las empresas elijan reestructurar crédito, ¿cuándo es este momento adecuado para poder hacer esta reestructura y qué puntos finos se deben tocar? Claro, por supuesto, Dani. Antes que nada, mil gracias por la oportunidad. Creo que tanto el equipo de TM Sourcing como el equipo de la MAVE han hecho una gran labor industrial, ¿no? De la industria, porque creo que con este tipo de iniciativas se causa la comunicación entre las partes, que es vital, ¿no? Todo el mundo está hablando de win-win, todo el mundo está hablando de comunicación, y realmente por medio de estas plataformas, por medio de este diálogo, se ponen en contacto las dos partes que están involucradas en este panel, ¿no? La audiencia que nos está viendo, que son tanto las arrendatarias como las arrendadoras. O sea, sin duda lo que estamos viviendo es una situación que afecta a todos, ¿no? Grandes, medianas, pequeñas, chicas,
industrias, o sea, es algo que afecta a todo mundo, ¿no? Y vamos a ver cuestiones similares a lo que vimos en 2008, ¿no? En 2008 vimos reestructuras, como bien decía, ¿no? En pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas. El tema es que en 2008 creo que, o sea, la diferencia es que tal vez hubo algunas industrias que no se vieron tan afectadas como lo está viendo en esta situación, ¿no? Entonces, en ese entonces tuve la oportunidad de participar en México en varias reestructuras, ¿no? Algunas duraron 1 año, otras duraron 2 años, otras llegaron a durar hasta 7 años, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tomar en consideración, 1, el tema de la comunicación y 2, el tema de la paciencia, ¿no? Y también estar conscientes que todo el mundo está afectado en estas situaciones. Y la audiencia en este caso, ¿no? Como bien lo comentaba Julio, es muy interesante, ¿no? O sea, porque por un lado tenemos a los arrendatarios y por otro lado tenemos a los arrendadores, ¿no? Son 2 perspectivas separadas, pero a final de cuentas están interrelacionadas, ¿no? Por parte de las arrendatarias también tienen clientes, ¿no? También tienen clientes, pero tienen un problema de flujo de efectivo, ¿no? Tienen un tema de su cash flow. Y por otra parte, las arrendatarias tienen a sus accionistas y tienen a sus acreedores, ¿no? ¿Quién pone el dinero inicial, ¿no? Por parte de los accionistas están preocupados por sus dividendos y por parte de los acreedores que tienen los propios arrendatarias, en este caso las arrendadoras, ¿no? Están preocupados de, oye, me van a venir a ejecutar, no tengo dinero para pagar, etcétera, ¿no? Y por otra parte tienes a las arrendadoras, ¿no? Pueden ser chicas, pueden ser medianas y pueden ser grandes, ¿no? Normalmente son estas financieras, algunas son SOFOMES, algunas son otro tipo de esquema. Pero a final de cuentas también las arrendadoras tienen un problema de cash flow, ¿no? Todo el mundo está afectado por un tema de pocas ventas, poco cash flow, y todo el mundo está afectado, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar en consideración que tanto las arrendatarias como los arrendadores están afectados en un tema de cash flow. Y por otra parte, nada más para poner un poco de contexto, en algunas de las asociaciones en las que estamos y también en los paneles que hemos participado, me compartieron unos datos bien interesantes, ¿no? Hubo 100 entrevistados across industry, ¿no? Que les preguntaron básicamente cómo iban a hacer la realocación de sus dineros, ¿no? O sea, de los 100 entrevistados, en general, la conclusión fue que iba a haber una reducción en el CAPEX de 64% aproximadamente, reducción en el OPEX de 56% aproximadamente, reducción de personal en 38%, ¿no? O sea, uno hubiera pensado decir, bueno, tal vez va a ser un poco más agresivo, pero en realidad la industria está cuidando al personal, ¿no? Independientemente que es un 38% muy lamentable. Un dato interesante, incremento de la deuda o reestructura en aproximadamente 40%, que es a donde quiero llegar, y reducción de política de dividendos en 40%, ¿no? Entonces, esto te quiere decir que por una parte las empresas están conscientes que tienen que reestructurar sus deudas, ¿no? Y por otra parte los accionistas están conscientes que su política de distribución de dividendos se va a ver afectada, ¿no? Entonces, es importante aquí que tanto las arrendadoras como los arrendatorios se van a enfocar en estos puntos que comentaba, ¿no? Con respecto a los arrendatarios, que son los clientes, ¿no? De las arrendadoras, creo que es importante hacer un due diligence muy sencillo, ¿no? O sea, con 4 o 5 puntos inicial, ¿no? En principio, ¿cuántos arrendamientos tengo yo, ¿no? ¿Con cuántas arrendadoras, ¿no? Revisión de los términos financieros, por ejemplo, lo que decía Julio, plazo, costos, reservas, etcétera. Si tengo derechos de cura, ¿no? Si no llego a yo pagar una de las mensualidades o alguno de los términos, ¿qué pasa, no? La arrendadora me va a poder venir a ejecutar, ¿no? La calidad también es importante que los arrendatarios hagan un análisis de la calidad de dichas arrendadoras, ¿no? O sea, que vean si son SOFOMES, si son empresas públicas, si son fuertes, si son débiles, cómo se fondean esas propias arrendadoras, aparte de las inyecciones que los accionistas ponen, normalmente contratan deuda. Y lo más importante aquí es hacer una diferenciación
en base a ese análisis que los arrendatarios están haciendo con respecto a las arrendadoras, ¿no? Es si contrataron deuda internacional, si contrataron deuda local, deuda bancaria, deuda del mercado de capitales por medio de un bono, por medio de un seguro, ¿no? Si tienen que hacer pagos en dólares las mismas arrendatarias, el gran problema de esto, lo que comentaba Julio, es que, por un lado, las arrendatarias van a pagar en pesos, ¿no? Le pagan a las arrendadoras en pesos, y por otro lado, normalmente lo que pasa en muchas de las instancias es que las arrendadoras tienen que pagar servicio de la deuda en dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer ese match, ¿no? Por una parte uno dice, bueno, pues voy a negociar con mi arrendadora para que me condone ciertos pagos o para aplazar ciertos pagos, pero bueno, tengo que tener en consideración que la arrendadora también y tiene que cumplir ciertas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, las arrendadoras, ¿no? Lo que bien yo había comentado. Y aquí hay wish lists por parte de las arrendadoras y por parte de sus acreedores, ¿no? O sea, por ejemplo, con las arrendadoras como deudores, ¿no? Obviamente ellos van a querer tal vez alguna renegociación en la quita, una renegociación en las cantidades, reducción de los intereses tal vez, patear algunos plazos, revisar los ratios financieros. Esto es bien importante, ¿no? Porque tal vez tengan algunos ratios de apalancamiento, algunos ratios que no se van a estar cumpliendo de tiempo en tiempo. Y otro tema bien importante también es revisar si tienes algunos incumplimientos cruzados, ¿no? Esto desde la perspectiva, y quiero aclarar, desde la perspectiva de las arrendadoras, ¿no? De las OFOMES, de las financieras que están otorgando estos arrendamientos financieros, ¿no? ¿Por qué comento el último punto de los cross defaults, ¿no? Que básicamente es una disposición en los contratos que te dice, oye, si incumples otro contrato y tienes un incumplimiento de pago en otro contrato de crédito, esta facilidad yo te la voy a poder acelerar, ¿no? Entonces, lo que causa ahí es un efecto dominó, es un tema bien sensible. Entonces, son ciertos puntos que uno tiene que analizar y tiene que ver en sus contratos si esto puede llegar a afectar otros contratos, si esto puede llegar a afectar a tus propios clientes, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tienes otros wish lists de los acreedores, ¿no? Que son los prestamistas, los que ponen la plata a estas arrendadoras, ¿no? Como por ejemplo bancos locales, bancos internacionales. Por ejemplo, ellos van a querer en algunas instancias administrar los flujos de la compañía, ¿no? Aquí yo estoy hablando en estas instancias de empresas ya muy grandes, ¿no? Que necesita haber una intervención y necesitan empezar a administrar ese cash que ellos tienen para decir, oye, pues pago la deuda, esto se puede utilizar para otros arrendamientos, etcétera, ¿no? Otro de los wishlist de los acreedores es, tal vez van a solicitar garantías adicionales o solicitar también obligados solidarios adicionales, ¿no? Entonces, en conclusión, a lo que quiero llegar aquí es que es importante el nivel de comunicación entre la industria, ¿no? Que de nueva cuenta regreso al punto de resaltar la gran labor que está haciendo TM Sourcing por medio de Adolfo y la asociación. Esto es bien importante. Otro punto que comentaba un viejo amigo también que está de panelista en el otro panel, el doctor Sergio Chagoya, que está diciendo, que comentaba, acérquense a sus asesores, ¿no? Vean lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, es importante consultar, ¿no? Y a final de cuentas, que va en base al tema de comunicación, que es importante alinear intereses, ¿no? Aquí tiene que ser un win-win para todos, ¿no? Creo que las arrendadoras ni sus fondeadores están en el negocio de ejecutar arrendamientos y hacer un repossess de los activos o algo por el estilo. Creo que aquí lo que se busca es tratar de que esa máquina de generación de recursos se pueda volver a echar a andar, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a eso, ¿no? Entonces, hay ciertos intereses que se tienen que alinear desde todas las perspectivas y ahí es donde tenemos que hacer este análisis detallado de quién es tu arrendador, ¿no? Quiénes son los fondeadores de tu arrendador, si es una empresa pública, si tiene músculo financiero, si es un arrendador que quiere tener una relación a largo plazo con el arrendatario. Entonces, con ese mensaje los dejo. Y de nuevo cuenta, muchísimas gracias por la invitación y por las excelentes ideas que
que se están intercambiando en el panel, ¿no? Gracias, Alan. La verdad es que me gustaría tocar ese punto que dices de alinear los intereses de toda esta industria y de toda esta cadena que existe de fondeo. Y pues creo que es un punto interesante que toquemos más adelante en unos minutos. Yo quería también que Adolfo nos platique, teniendo estas dos opciones que ya nos detallaron Julio y Alan, ¿tú cómo puedes, cómo puedes recomendar a una empresa el hecho de mitigar su riesgo ante esta nueva realidad? O sea, porque claramente dentro de las dos opciones que tienen de renegociación hay ciertos riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo una empresa puede mitigar estos riesgos, Adolfo? Buenos días a todos. La verdad, me siento como el jamón en el sándwich, literalmente, porque tenemos de un lado al que está, a Julio, que está viendo el día a día con los arrendamientos en particular, y del otro lado con Alan, que ve la parte de estos créditos internacionales, las grandes bursatilizaciones, y en medio, el empresario o el grupo de empresas o el, la arrendadora, en este caso en particular, lo que debe de poner es un equipo SWAT justamente a que vea cuáles son los elementos que tiene de un lado o del otro, ¿no? Esto es una cadena que va desde el que va a viajar para rentar el coche, y esto va a llegar hasta el gran inversionista institucional, donde está su fondo de pensiones, ¿no? Y esta cadena completa hay que analizarla y ver dónde estamos y qué es lo que queremos que pase. O cuáles son esta alineación de intereses, tanto para abajo, para el del día a día, el que me rentó 100 camiones, como para el fondeador que me prestó 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, ese equipo, tiene que haber un equipo ahí con asesores, con gente que conozca la industria, con gente que conozca el mercado financiero, para que se lleguen a esas conclusiones y ese wish list que hablaba Alan, ¿no? Creo que es importante decir qué es lo que quiero y también entender qué es lo que sienten los demás, ¿no? O sea, lamentablemente en esta situación que estamos, no hay buenas noticias. Hoy hay una receta de cocina que nos va a sacar a todos. No, los datos que acaba de dar Alan son aterradores. Lo que sí es cómo podemos mitigar estos riesgos, cómo podemos hacer que este mal momento pues se pase más rápido y con menos injerencias. Y revisando todos los elementos que están en la jugada, es lo que podemos hacer. El mapa de riesgos, el mapa de soluciones, lo tenemos que poner ahí y contemplar un tema muy importante. Los inversionistas institucionales están buscando un tema de flujos. O sea, ellos buscan los flujos de las compañías. El arrendador con sus arrendatarios, quizás no en el arrendamiento de muy menudeo, pero sí en general en el arrendamiento está buscando también esos flujos, ¿no? Entonces, la reestructura que tiene que ser, ¿qué creen? No hay flujos. O sea, hoy día no hay flujos certeros para este año ni para el siguiente, ¿no? Veíamos ahí las gráficas que HR puso en la mañana y los flujos son inciertos, o sea, la incertidumbre es el nombre del juego. Entonces tenemos que ver cómo ofrecer más garantías, cómo ver si los aforos están bien. Un poquito también va a haber mucho de la decencia de las personas, o sea, esta parte moral, de la moralidad de las personas que esté involucrado. Entonces, creo que todo ese componente, como bien se describía, hay que hacer una lista de pasos y ver cómo podemos hacer las reestructuras. Hoy día no estamos viendo los índices de morosidad nos han afectado porque estamos en los 90 días donde puede haber impagos, ¿no? O sea, todavía no llegamos a ese momento donde la ola ya salió de la playa o de la ciudad y no sabemos qué se llevó. Entonces, pero sí estamos en el momento de decidir, bueno, ¿qué hacemos, no? Hay que sentarse, revisarlo. En alguna conferencia parecida a esta que estábamos, yo decía que es que quizás vamos a necesitar tantos abogados de reestructuras o de temas financieros como doctores se necesitan hoy día, ¿no? Porque es tal cantidad y
sin duda la salud es muy importante, pero también los medios de vida son muy importantes para todos nosotros, ¿no? Entonces, vamos a estar en una situación así, donde las empresas son las que conocen sus problemas y tendrían que ir adelante, ¿no? No, buenísimo. Y como dices, tú estás en medio de estos dos mundos y la verdad es que interesantísimo que podamos, toda esta cadena, poderla conocer bien para tomar las decisiones adecuadas. Antes de pasar a la siguiente pregunta que tenemos preparada, me encantaría invitar al público a que hiciera preguntas. Vamos a estar contestando estas preguntas en estos minutos que nos quedan del panel. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, tenemos aquí a los expertos, aprovechemos para resolverla y que todos podamos aprender de estas grandes experiencias. A ver, entonces, retomando, estamos los fondeadores, Viva sería un fondeador, bueno, a través del mercado, pero y entonces también estamos los arrendadores, y en este sentido me gustaría que nos platicaran estas experiencias que se han tenido desde el punto de vista de los fondeadores y que empecemos también a platicar desde el punto de vista de las arrendadoras. Entonces, Julio, ustedes como arrendadora, ¿cómo se han fondeado? O sea, ¿quiénes son estos grandes fondeadores que pueden llenar sus necesidades de liquidez y ustedes a su vez brindar ese flujo de efectivo a varias empresas y varios clientes? ¿Cómo coexisten ustedes con esta cadena de financiamiento? Sí, en el caso de los fondeadores de las arrendadoras, hay varios esquemas, ¿no? O sea, puede haber un financiamiento interno conforme lo que se va generando, que normalmente nunca es del todo suficiente, ¿no? Porque el arrendador implica muy grande en activos que va recuperando, digamos, poco a poco en rentas, ¿no? Puede haber también un financiamiento nacional o internacional por parte de casa matriz, puede haber bancos de por medio, puede haber, por ejemplo, otras arrendadoras más grandes que también pueden abrir líneas de crédito de fondeo, o inclusive puede intentarse pues, el mercado, ¿no? El mercado, porque a fin de cuentas las arrendadoras, si tienen algo mucho en la panza, son activos, ¿no? Y sobre eso se puede jugar. Ahora, en las necesidades de liquidez y de fondeo que pueden llegar a tener, a su caso, los clientes, los arrendatarios, otra vez volvemos al mismo punto, hay que lograr un equilibrio, ¿no? Como bien decía Alan, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en cómo están pactadas las cláusulas de tu contrato con los fondeadores, está en pesos, está en dólares, qué tasa de interés hay, se va a mantener la misma tasa o no. Ahora sí que el nombre del juego, como ya comentó Adolfo, es incertidumbre, ¿no? Entonces la arrendadora tiene que estar muy viva y muy lista a estar abierta a la imaginación y al ingenio para conseguir todas las líneas de fondeo que les sean posibles para subsistir, ¿no? No, a ver, en este punto, ustedes, o sea, tienen que innovar en ver cómo se fondean, ¿no? Correcto. ¿Y qué ejemplos tienes de cómo tú puedes brindar este tipo de innovación y de estructuras diferentes a tus clientes? Hablábamos un poquito del sale and leaseback y cuestiones así, ¿no? Sí, el arrendamiento, por ejemplo, es más dinámico que el crédito, ¿no? Permite, digamos, muchas más opciones. Por ejemplo, una opción principal que tenemos ahorita en un tiempo de crisis es que en el crédito tú estás haciendo tus pagos y tus amortizaciones periódicas para, a fin de cuentas, volverte el propietario del bien, ¿ok? En el arrendamiento tú vas a estar haciendo tu amortización periódica, pero tienes la posibilidad de extender el arrendamiento antes de que termine, de comprar el bien, que puede ser a valor de mercado con para un precio, digamos, con descuento, o podrías simplemente regresar el bien. Regresar el bien, el cual es un punto importante porque te permite que estés al día en avances tecnológicos, evita que tengas obsolescencia del equipo y te quitas de encima el tema del remercadeo. Que, por ejemplo, el ir a remercadear, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de crisis y pandemia, no está sencillo, ¿no? No está muy abierto el mercado. Por ejemplo, una opción que se vuelve muy importante para las arrendadoras, aparte de conseguir líneas de fondeo buenas, baratas y abiertas por parte de sus fondeadores, es poder hacer lo mismo con los clientes en una estructura de sale and leaseback, ¿no? Ahorita es un método de financiamiento que se vuelve muy útil. Si la empresa tiene activos propios, ¿no? Lo que puede hacer ahora es vendérselos nuevamente a una arrendadora para que la arrendadora se los dé en arrendamiento, ¿ok? Entonces consiguen dinero líquido, consiguen efectivo de manera rápida
y pueden volver a tener los beneficios fiscales de un arrendamiento y la deducción de todos los gastos, ¿no? Entonces, es uno de los temas que el dinamismo del arrendamiento podría permitir dar una nueva línea de financiamiento a la empresa. Muchas gracias, Julio. Y Alan, desde tu punto de vista, en toda la experiencia que tú tienes renegociando créditos para grandes empresas y entendiendo la importancia que nos comentaste de entender cada parte y cada actor de la industria, ¿podrías hablarnos un poco de qué tipos de recursos existen para reestructurar esta deuda para las arrendadoras? Creo que estás en mute. En principio creo que habíamos estado diferenciando y creo que también es importante entender el modelo de negocio de las arrendatarias, ¿no? O sea, puedes tener estas arrendatarias que su nicho de negocio, y yo sé que tu pregunta iba más en torno a las arrendadoras, ¿no? ¿Cómo pueden reestructurar o qué recursos tienen? Pero nada más regresando un poquito a la idea, a las arrendatarias, es importante entender cuál es su modelo de negocio, ¿no? O sea, tienes algunas arrendatarias que se dedican únicamente ellos mismos o sea, como clientes de las arrendadoras, ellos mismos, su nicho de negocio tal vez es rentar coches, ¿no? Masivamente. O tienes a otras tal vez que tienen arrendamientos y son arrendatarias porque necesitan contratar, o necesitan una flotilla de camiones, una flotilla de autos, etcétera, ¿no? Que tal vez son productores de leche, ¿no? Entonces creo que son diferentes nichos de negocio y diferentes soluciones, eso con respecto a las arrendatarias, ¿no? A los clientes de las arrendadoras. Entonces, regresando a la idea de las arrendatarias, creo que también es importante analizar no nada más qué tipo de arrendamientos tienes, ¿no? Sino que también regresar al punto de qué otras obligaciones de pago tienes que pueden llegar a ser sujetos a una reestructura, ¿no? O sea, porque te lo comento, imagínate una empresa productora de leche, ¿no? Que tiene que tener un canal de distribución con autobuses y necesita arrendar esos autobuses. Pues digo, evidentemente no nada más tiene arrendamientos con los autobuses para desarrollar su modelo de negocio, ¿no? Sino también va a tener créditos locales, créditos internacionales, factorajes, etcétera. Entonces, esa gama de reestructuras es tan amplia y ese análisis, ese due diligence que estábamos comentando, es tan amplia como existan obligaciones de pago, ¿no? Eso con respecto a las arrendatarias, pero tu pregunta iba más con respecto a las arrendadoras, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a reestructurar? O sea, hay diferentes formas, ¿no? De poder hacer una reestructura. Puedes llegar a tener no sé, un refinanciamiento, ¿no? Refinanciamiento con tus actuales prestamistas o con nuevos prestamistas, ¿no? Normalmente esto se estaba viendo muchísimo derivado de las bajas tasas de interés que habían en el mercado recientemente. Hubo una brutal decremento en las tasas de interés, entonces veías a grandes corporativos refinanciando tanto sus proyectos como su deuda a nivel corporativa, ¿no? Aprovechando los costos financieros tan bajos que se tenían. Ese es un método de reestructurar, ¿no? Simplemente por medio de un refinanciamiento liso y llano. Otro método de reestructurar es sentarte a la mesa con tus actuales prestamistas e ir sobre esos términos importantes, ¿no? Plazo, interés, covenants, o sea, obligaciones de hacer o no hacer, obligaciones de reporte financiero, paquete de garantías, ¿no? Por ahí se podría ver muchas reestructuras dependiendo obviamente del nivel y de la magnitud de la empresa, ¿no? Te voy a poner un ejemplo solamente para concluir y para darnos una idea de qué tan grande puede ser una reestructura o qué tan chica puede ser una reestructura o mediana, ¿no? Te pongo un ejemplo de una empresa que reestructuramos en 2008, que duró 7 años la reestructura, ¿no? Sí, imagínate, 7 años. Esta empresa no se dedicaba al nicho, obviamente tenía arrendamientos financieros porque tenía una flotilla importante de camiones, pero todos los acreedores, incluyendo bancos locales, bancos internacionales, bonistas, etcétera, se agruparon
para poder negociar un paquete de reestructura con la compañía, ¿no? Entonces, ese sindicato, no de bancos, ese sindicato de acreedores se agruparon para negociar una reestructura con la compañía. ¿Eso qué incluía? Incluía lo que te acaba comentando, ¿no? Nuevos créditos de emergencia, patear plazos, cambiar tasas de interés, controlar el cash de la empresa. Pero por otra parte también, adentro de la reestructura, incluía un paquete de garantías, digamos, era una empresa de retail, ¿no? Incluía también más de 200 hipotecas, ¿no? En favor de este sindicato de acreedores. Y por otra parte también incluía la desincorporación de ciertos bienes, ¿no? Entonces, digamos que en el año 5 ya pudimos haber reestructurado los términos financieros, ya refinanciamos, solicitamos créditos de emergencia, pero para el año 6 o para el año 7 hubo una desincorporación del negocio forzosa, ¿no? Que los acreedores le dijeron, oye, mira, adentro de este plan de reestructura necesito tú que desincorpores estos negocios, que representan el 30% de tu revenue, ¿no? Entonces, a esto quería llegar para que todo mundo se dé una idea que una reestructura puede ser chica, ¿no? Porque tienes un arrendamiento y vas con tu arrendadora. Puede ser mediana porque tienes una flotilla de autos, ¿no? Y vas con tu arrendadora. O puede ser masiva, ¿no? Porque es una empresa de retail que tiene 500 camiones, una flotilla importante en arrendamiento, después tiene un crédito para sus tiendas y después tiene un bono para financiar su cadena de restaurantes. No sé, tal vez el negocio se va apartando un poco de lo que estábamos enfocados en términos de arrendamiento de autos, pero esto les da una idea de la magnitud a lo que se puede llegar en términos de reestructuras, ¿no? O sea, no hay una fórmula solamente para poder reestructurar algo, ¿no? De acuerdo. No, y creo que es importante considerar todas estas variables que comentas. Y bueno, yo desde el lado de Viva me ha tocado ver en el mercado pues varias arrendadoras. Hoy en día existen aproximadamente 45 arrendadoras que se fondean en el mercado público y evidentemente tiene sus complejidades, los temas de reporteo y demás, pero pues prácticamente se financian 185,000 millones de pesos y pues se debe de entender que estas empresas a su vez pues tienen este financiamiento público que tiene toda esta complejidad en cuanto a compliance que se necesita. Y aquí me gustaría un poquito, Adolfo, que nos comentaras sobre cómo todas estas empresas, en la etapa en la que estén o en el nivel que estén en esta cadena, realmente tienen que fortalecer sus líneas de crédito con quien la tengan, ¿no? O sea, ¿por qué deben de mantener estas líneas de crédito? ¿Cómo deben diversificarse? Cuéntanos un poquito de eso. No te escuchas muy bien, Adolfo. Estás en mute. Estoy en mute, Adolfo. Bien, gracias. Igual, creo que el nombre del juego es más liquidez, ya sea a través de capital o deuda, ¿no? Dependiendo de este plan de negocio, de esto que se esté trabajando, pues saldrá si tenemos que pedirle ayuda a los empleados y subirlos dentro de esa renegociación para tener liquidez y poder hacer frente a nuestras obligaciones. Si tenemos que ir a buscar deuda, si es que todavía somos sujetos de crédito. El tema de los flujos es muy doloroso porque cuando no tengo flujos, no soy sujeto de crédito. Entonces quizás tengo que invitar inversionistas y hacer un roadshow para invitar accionistas a mi empresa y quizás ir y sacar una emisión pública ahí con ustedes o hacer algún tema. Entonces, yo creo que el tema se llama liquidez. Liquidez para hacer frente a las obligaciones que tengo de la manera menos dolorosa a través de una reestructura de crédito. Eso es lo importante. Y ahí, pues tenemos que ver cuáles son nuestras canicas que tenemos en la mesa para poder ofrecer al mercado, ¿no? Básicamente.
Pero el Oye, nombre del juego es liquidez. Adolfo dice que el nombre del juego, del nombre del juego es liquidez. Tú, Julio, en una frase, ¿cuál podría ser el nombre de este juego ahora en esta etapa? ¿Solvencia? Solvencia. Sí, yo creo que sí. Solvencia porque todos estamos conectados, ¿no? En esta cadena de financiamiento y en esta cadena de pagos, ¿no? Tomando un poco las ideas de los tres, ¿no? Puedes partir desde un tema de ver cómo te vas a financiar como arrendadora para seguir tu negocio. Por ejemplo, el mercado público es un gran aliciente en este momento. ¿Cómo vas a reestructurar lo que ya tengas y conseguir nuevas líneas? ¿Y cómo vas a bajarlo hasta tus clientes arrendatarios? Pues Muy conseguir bien. que todos en la cadena tengan solvencia. Entonces, liquidez, solvencia, y para ti, Alan, ¿cuál sería esta palabra o dueño del juego? O sea, totalmente de acuerdo con lo que comentó Adolfo y Julio. Simplemente no quiero robarme sus ideas. Exacto. Podría decir comunicación, ¿no? Ok. Creo que esa es la regla del juego de todo, ¿no? Es la regla del juego en el matrimonio, es la regla del juego en el negocio, es la regla del juego en la vida, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa con nuestros clientes es que tienen miedo a llegar a tocar la puerta, ¿no? Oye, una cosa es llegar a tocar la puerta y otra cosa es llegar a exigir condiciones. Entonces, creo que lo importante aquí es que todo mundo sepa que todos estamos sufriendo las mismas cuestiones desde la perspectiva de industria, del auto, arrendadoras, despachos de abogados, todo el mundo está sufriendo lo mismo, ¿no? Y creo que hay un nivel de empatía importante y tenemos que aprovechar esto, ¿no? El ponernos en los zapatos de los demás es una oportunidad única que se nos están presentando como humanidad para, y por favor, no quiero que la gente me desvirtúe en lo que estoy tratando de hacer, porque si me dicen a favor del COVID o sin COVID, creo que es sin COVID, sin lugar a duda, ¿no? Pero ya viéndolo desde una perspectiva positiva, Claro. es una muy buena oportunidad para poder fortalecer las relaciones con tus clientes, fortalecer las relaciones con tus prestadores de servicios y fortalecer las relaciones con la industria, que es lo que están haciendo en este panel, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me quedo con comunicación y agradezco muchísimo a todos por su tiempo y siéntense en la libertad, por favor, de agregarnos en las redes sociales. Creo que este canal de comunicación que estamos teniendo, tal vez ustedes en México, otros en Centroamérica, otros en Estados Unidos, estamos conectados independientemente de los kilómetros que nos distancian, ¿no? Entonces aprovechemos la digitalización y conectemos por redes sociales también, ¿no? De acuerdo. Pues ya estamos llegando al final. Yo les quiero agradecer a ustedes, Alan, Julio, Adolfo, por estas increíbles ideas, por todo su conocimiento, y espero que nuestra audiencia haya disfrutado mucho de esta discusión. Y pues pasamos ya al siguiente panel. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, Dani. En una palabra, cuál es tu... Para mí, yo creo que sería resiliencia. Yo Creo que salió 4 palabras buenísimas, sí. Sí, o sea, liquidez, solvencia, comunicación y resiliencia, creo que sí, para mí sería eso. Lo he estado experimentando y creo que todas las empresas lo hemos estado experimentando y creo que va a ser algo que nos va a dar muchísima fortaleza para cualquier cosa. O sea, ya podemos estar casi blindados para cualquier otra cosa que venga, ¿no? Gracias por preguntar, Alan. Muchas gracias a todos. Aquí también decían conocimiento y seguimiento de nuestro cliente, César Torres, en el chat, y creo que eso también es importante. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense. Bye, que estén muy bien. Luego, estén bien. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a Daniela por llevar tan importante tema. Ahora bien, para dar continuidad al programa del día de hoy, pasamos al que es el último panel de este día y nos da muchísimo gusto recibir a 2 grandes abogados. El primero de ellos es David Muñoz, quien es coordinador general GIAO y de Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital de la Cámara de Diputados y miembro del GTE. David es miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaría de la Función Pública. Actualmente es coordinador general del Laboratorio de Políticas Públicas en Regulación Digital y del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia Anticorrupción de la Cámara de Diputados Federal en la actual legislatura, así como asesor federal en materia de regulación digital. Por su parte, el licenciado José Antonio Caballero, quien es abogado especialista, es abogado por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Stanford y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra. Y esta mañana nos van a hablar sobre las iniciativas de reforma de arrendamiento por parte del senador Monreal. Les pido los recibamos. David, adelante.